están? Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Salud para Todos. ¿Cómo les va? Espero que muy bien y sobre todo que tengamos mucha salud. Pero si no, bueno, recuerde asistir a la consulta médica. Es lo que siempre les recomendamos y siempre será la mejor opción, la medicina preventiva. El día de hoy tenemos buen tema. ¿Usted sabe qué es el espolón calcáneo? Bueno, vamos a ver esta información y regresamos para comentarla aquí en Salud para Todos. ¿Sientes un dolor agudo en el talón, especialmente al dar los primeros pasos por la mañana? Podrías estar lidiando con el espolón calcáneo, una condición que afecta a millones de personas. Es un crecimiento óseo, similar a una pequeña espina que se forma en la parte inferior del hueso del talón. Este se desarrolla a partir del estrés repetitivo en el hueso y los músculos del pie. Síntomas y diagnóstico. El síntoma más característico es el dolor punzante en la planta del pie, cerca del talón. Este dolor suele ser peor al levantarse de la cama o después de periodos de receso. Otras señales incluyen inflamación y una sensación de ardor en la zona afectada. Para diagnosticarlo, tu médico realizará un examen físico y te preguntará sobre tus síntomas. En la mayoría de los casos, una simple radiografía puede confirmar la presencia del espolón, revelando la pequeña protuberancia ósea. Si sospechas que tienes esta condición, es crucial que consultes a un profesional de la salud. La salud es primero, salud para todos. Muchísimas gracias por esta información que ya nos dio un panorama en general acerca de este padecimiento y les presento al doctor que nos acompaña esta mañana. Le damos la bienvenida al doctor Emilio Jara Contreras. Él es ortopedista y le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Buen día. Hola, buenos días. Muy bien, ¿cómo estamos? Gracias por acompañarnos. Nosotros estamos muy bien y muy contentos de recibirlo aquí en Salud para Todos. ¿Qué le parece si vamos empezando? Ya vimos en la cápsula un panorama en general, pero yo quisiera que me comentara específicamente qué es un espolón calcáneo. Bueno, un espolón calcáneo, primero hay que aclarar que realmente es una descripción de un estudio radiográfico. El espolón calcáneo es la imagen que se ve en la lateral del pie. Es menos frecuente, es un osteofito, es una formación del calcáneo, y mucho más frecuente es una calcificación de la fascia plantar a nivel de la inserción del calcáneo. En otras palabras, es una imagen nada más, es un truco óptico. El calcio es radiopaco. Al calcificarse la fascia, se ve blanco, se ve como si fuera parte del hueso calcáneo. Entonces, es lo que le llaman, y le han llamado tradicionalmente, espolón calcáneo. Oiga, doctor, pero entonces nos vamos a referir a que esto va a suceder en los pies. Es en los pies, solamente en el hueso del talón, llamado calcáneo. Así Bien, es. entonces, la situación es que aquí en el talón tenemos un hueso que se llama calcáneo. Así es. Y entonces, de repente, tenemos una protuberancia y al hacer el estudio radiográfico es como que con ilusión óptica se ve. Sí, todo esto empieza con fascitis plantar. Fascitis plantar. Esa es la lesión primordial de todo, la fascitis plantar. Como sucede en muchos tejidos de nuestro cuerpo, cuando está inflamado crónicamente, ocurre una calcificación, una esclerosis también se puede llamar. Y esa calcificación o la formación de sindesmofitos en la fascia, a nivel del calcáneo, es lo que nos da esta imagen. Realmente es muy difícil que el calcáneo se deforme o forme una protuberancia significativa. Es la calcificación de la fascia lo que nos da esa imagen blanca que parece hueso, en este caso un espolón. Y eso es lo que nos describen en la radiografía. Pero clínicamente todo empieza, la lesión primordial de esto es la fascitis plantar. A ver, doctor, pero entonces si se deriva de esto, no es el tema, pero podemos conocer qué es la fascitis plantar. Es la inflamación de una membrana muscular, se llama fascia, de la planta del pie. Se inserta a nivel de los dedos por adelante y a nivel
del talón por atrás. A ver, entonces digamos que haga de cuenta, y amigos en casa, haga de cuenta que esta es la planta del pie, esto. Entonces, esta membrana, ¿cómo dijo que se llama? Fascia plantar. Fascia plantar, entonces eso es lo que se inflama. Es lo que se inflama crónicamente. Ajá. Entonces, al pisar, al dar este muelleo, cuando damos los pasos, ahí es cuando va a doler. ¿En qué parte principalmente? ¿Puede ser en toda la planta o localizado, focalizado en alguna zona? En su mayoría es en el talón. Y es por eso que todas las personas que padecen del famoso espolón calcáneo les duele el talón. Nosotros no pisamos con toda la planta del pie. Normalmente pisamos con el antepié, la barra lateral y el calcáneo. A ver, mire, ahí estamos en pantalla teniendo una imagen. ¿Eso puede referirnos o darnos una idea de lo que estamos platicando? Sí, en esta imagen realmente es una imagen de la estructura ósea del pie. Sí. Esa membrana que mencionaba se inserta en la articulación metatarsofalángica, o sea, en la base de los dedos por adelante, y por atrás se inserta en el talón, en el calcáneo. El calcáneo es el último hueso que vemos, hasta abajo y hasta atrás. O sea, esa como, digamos, medio círculo, ese semicírculo, ¿ese es el hueso que estamos hablando? Exactamente, el calcáneo. El calcáneo. Y ahí se inserta, es como si fuera una malla, va de adelante hacia atrás, y en su inserción, justo donde toca el calcáneo, donde de ahí se jala, ahí es donde se inflama, y eso se llama fascitis plantar. Si la inflamación es crónica, se calcifica, y es por eso que nos da una imagen de espolón. Una imagen que no siempre se ve cuando ya hacemos estudios de alta especialidad, como una resonancia, una tomografía, o en remotos casos llega a cirugía. Bien, ahora, doctor, entonces, ¿podemos decir que el espolón calcáneo no es un hueso extra que aparece o una deformación del pie? Es correcto, no es un hueso supernumerario, ni es una deformidad del calcáneo importante. Ahora, ¿lo podemos confundir con otros problemas de dolor en el talón? Claro. No nada más se puede confundir con otros problemas de dolor, tanto en el medio pie, que nosotros los ortopedistas llamamos articulación de Lisfranc, o en el retropié con el medio pie, que se llama articulación de Chopard. No nada más podemos confundirlo, sino que puede estar aunado. Podemos tener el espolón calcáneo o fascitis plantar y aparte otros problemas circulatorios, traumáticos, de desgaste, o sea, artrósicos. Entonces, sí se puede confundir, y no nada más se puede confundir, sino que pueden estar concomitante con otros problemas. Y generalmente esto ocurre, por eso el paciente llega a un momento que va a tener disminución de su función y el dolor va a ser invalidante, incapacitante, porque se van sumando cosas. Claro, o sea, entonces nos va a impedir el apoyar, el caminar, o a qué nos puede llegar a incapacitar, Doc. Sí, realmente como no podemos apoyar, porque el dolor máximo va a ser cuando apoyamos, cuando descargamos nuestro peso en nuestro pie, lo que nos obliga es a claudicar, como comúnmente se dice, a cojear, a caminar de una manera incorrecta. Y esto también va a provocar que se nos inflamen otras articulaciones por caminar de la manera incorrecta. La que sigue pues es el tobillo inmediatamente y después la rodilla. En pacientes pues de más edad, también la cadera y la columna vertebral. Uy, claro, entonces esto va como una cadena y entonces va subiendo, generando diversas afectaciones si es que no se atiende. ¿A qué edad aproximadamente suelen aparecer los espolones calcáneos? El espolón calcáneo, como es una inflamación crónica, de ahí se hace esta imagen, y la fascitis plantar generalmente es en una edad ya activa de adultos. Realmente es un tema complejo. En niños también se puede inflamar, pero lo que se inflama ahí es el cartílago de crecimiento, se llama enfermedad de Sever. Es el dolor en la misma parte del pie, pero su fisiopatología es diferente. Esto es debido a que se inflama el cartílago de crecimiento de los niños. Sin embargo, es el dolor, realmente la lesión es en la misma localización. Pero bueno, entonces en general puede ocurrir a cualquier edad. A cualquier edad, generalmente cuando ya tenemos una edad un poco más activa.
Pues sí. Oiga, ¿y qué pasa con los deportistas? Luego, o sea, es muy recomendable el deporte, pero, por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento. Sí, los deportistas de alto rendimiento normalmente se inflaman en otras partes de sus articulaciones. Esto es porque el espolón calcáneo y la fascitis plantar es una lesión, una inflamación de personas que están en una posición mucho tiempo. La más común es estar parados mucho tiempo. Entonces, un deportista de alto rendimiento generalmente no sufre de fascitis plantar, puede ser, especialmente alguien que marcha o corre distancias, ¿no? Es decir, puede ser, pero con algunos deportes específicos, ¿no? No en general. Sí, claro, es que creo que hice una pregunta muy, muy general, pero de lo general o lo particular, algunos que tengan que utilizar, no sé, que el estilo de postura, etcétera, puedan radicar en los pies, en ellos puede darse. Sí, exacto. Es estrés de repetición. Y con estrés de repetición, maratones, marchas, se puede inflamar prácticamente cualquier articulación, incluso del tren superior, nada más del tren inferior. Bien, a ver, doctor, ¿cuáles son las principales causas de un espolón calcáneo? Es un problema biomecánico y hay que entenderlo así. Es un problema biomecánico y como tal, nada más los factores principales, los más directos, es presión y las resistencias a esa presión. ¿Cuáles son nuestras presiones? Nuestro peso corporal, lo que dijimos hace un momento, el estrés de repetición. ¿Y cuáles son las resistencias? Nuestro cartílago, nuestra fascia plantar, nuestros huesos. Entonces siempre es presión contra las resistencias a esa presión, es un problema biomecánico. Entonces esos son los factores siempre que van a hacer que suframos este tipo de lesiones, ¿no? De problemas. Sobrepeso, claro. Sí. Bueno, ¿qué le parece si hacemos una pequeña pausa, doctor? Perfecto. Amigos, vamos a profundizar más acerca de las causas, pero regresando. Recuerde, si quiere hacer alguna pregunta, tiene alguna duda, puede hacerlo vía telefónica, vía WhatsApp o vía Facebook. Vamos a hacer la pausa y regresamos. De acuerdo con estudios, la prevalencia de espolón calcáneo en México es alta, afectando a más del 50% de la población en algún momento de su vida. El sobrepeso, el tipo de calzado y la edad son factores de riesgo significativos que contribuyen a esta incidencia. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos en Salud para Todos hablando de espolón calcáneo con el doctor Emilio Jara Contreras. Él es ortopedista. Doctor, antes de irnos a la pausa, nos quedamos en la cuestión de las causas. Mencionaba que el sobrepeso es una de ellas, cierto tipo de actividad, ¿no?, donde se ejerza presión. ¿Qué otras causas hay para que se desarrolle este padecimiento? Bueno, todas las enfermedades que van a afectar nuestras articulaciones, claro que se van sumando a las del espolón calcáneo, aunque como había mencionado, es un problema biomecánico fundamental. Primordialmente es mecánico, es presión, es peso, pero todas las enfermedades incluso que nos inflamen las articulaciones, claro que van a afectar. Es por eso que les afecta más a pacientes con artritis reumatoide, lupus, enfermedades autoinmunes, diabetes, pero 100% es un problema mecánico. Vimos hace un momento una diapositiva muy interesante de la incidencia del espolón calcáneo, que sí, es alta. De hecho, me atrevería a comparar en algún momento con la prevalencia de obesidad en México. Y vamos a ver que se parece y podemos empatarlas bastante bien. No nada más en el espolón calcáneo, sino en todas las enfermedades de nuestras articulaciones de carga, de columna, de cadera, de rodilla. Entonces vamos a encontrar que se empatan muy bien la prevalencia de obesidad y sedentarismo con la prevalencia de estas lesiones. Son articulares y es por peso.
Fíjese, es que sí, la cuestión del sobrepeso hay que tomarla muy en cuenta porque puede derivar en varias circunstancias. Ahora, ¿qué pasa con las mujeres o en general las personas que usan tacones con frecuencia? ¿Tienen mayor posibilidad de sufrirlo o no tiene mucho que ver? Sí, sí tiene que ver el calzado. O a lo mejor puede deformar otra parte del pie, pero no esta. Exactamente, lo que vamos a hacer es transferir el peso. Irónicamente, sí, el tacón o el medio tacón puede disminuir los síntomas de espolón calcáneo. Ah, disminuir. Porque vamos a transferir el claro. peso del retropié al antepié. Punta. Ajá. Y es por eso que muchas personas, tanto empíricamente como indicadas por su médico, van a usar taloneras de gel o van a usar zapato con medio tacón. Y esto va a hacer que disminuyan los síntomas de la fascitis plantar. Estamos transfiriendo el peso. Uh-huh. Así es. Es que fíjese, doctor, que hemos tenido la oportunidad de platicar con otros ortopedistas y nos comentaban, pues sí, que el uso de tacones estéticamente se ven preciosos, se estilizan muy bonito y todo, pero generan un gran daño a los pies, sobre todo un tacón ya arriba del 10, ¿no? 10, Claro. 11, 12, bueno, ahí creo que hasta el 15, yo creo que es la mayor medida. Sí, sí, esos tacones lo que hacen también es cambiar nuestra manera de caminar. Donde se va a poner más presión, se va a transferir más presión, es en la columna vertebral, porque estamos obligados, especialmente el género femenino, está obligado a inclinarse hacia atrás cuando tiene un tacón. El tacón lo que está haciendo que en cada paso es empujarnos hacia adelante. Entonces eso hace que incluso la figura de la mujer cambie porque está obligada a retroceder, a inclinarse hacia atrás. Doctor, ¿qué pasa con las rodillas en ese sentido cuando invertimos el peso? Es mucho daño a las rodillas. Me atrevo a decir que es mucho más daño a las rodillas. En primer lugar, la columna, en segundo, a las rodillas y ya al final, al pie. Incluso el pie le pueden disminuir los síntomas del espolón calcáneo con los tacones. Lo que se recomienda es medio tacón realmente para disminuir estos síntomas. Vamos a transferir un poquito el peso. Para equilibrar un poquito más. Ahora, ¿hay alguna relación entre el pie plano o pie con arco alto y el espolón calcáneo? Sí, realmente hay dos deformidades a nivel del arco longitudinal interno. Hay dos deformidades principales. Una es el pie plano, el más conocido por todos, y el otro es el pie cabo. El pie cabo es lo contrario al pie plano, es que tengan demasiado arco. Y ahí vamos a sufrir más de fascitis plantar y espolón calcáneo porque el pie está obligado nada más a apoyarse en el talón y en la bola del pie, que son las cabezas de los metatarsianos. Nada más son dos puntos de apoyo. Eso va a ser, como se va a requerir más presión, va a hacer que se inflame más el talón. Ahora, doctor, cuando existe pie plano, pues yo he visto que hay unas plantillas que pueden formar o favorecer a la formación de un arco. A ver, ¿el pie necesita tener mucho arco o con pie plano está bien o qué pasa? A ver, primero eso. Sí, realmente igual es un tema muy complejo, es la biomecánica del pie. Y ya se han comprobado muchas cosas a través del tiempo. Una, que las plantillas no siempre son plásticas, sino son de confort, no nos van a cambiar realmente nuestro pie. Y cuando van a cambiar el pie, pues es cuando está creciendo el pie, alrededor de los 4 a los 8 años de edad. No, pero yo digo esas, no las plantillas que vemos en el supermercado, no, unas plantillas recomendadas por un ortopedista, o sea, unas plantillas médicas. Sí, las plantillas ortopédicas son de confort para adultos, exclusivamente de confort. No nos van a cambiar el pie una vez que el pie ya ha crecido y se ha osificado. Sí. No nos van a cambiar el pie, pero sí podemos distribuir el peso. De hecho, en el talón hay configuración de plantillas, independientemente del arco, hay configuración de plantillas para disminuir la presión del talón. Se llaman, pues, plantillas de reposo de talón. Hay incluso con fenestración en herradura, hay varias plantillas. Sí, a mi hijo se las mandaron, pero sí tiene toda la razón que estaba en pleno crecimiento. Así es. Y sí porque tenía un problema de pie plano y entonces sí le ayudó. Ahora, ¿qué pasa o cómo se puede revertir? ¿Tiene alguna afectación con el espolón calcáneo? Aquellas que tienen
un arco muy pronunciado. Sí, el pie cabo. El pie cabo. Sí, va a ser propenso al paciente a sufrir fascitis plantar, a sufrir espolón calcáneo. Así es. Ahora, doctor, ¿cuál es el síntoma más característico del espolón calcáneo? Es un dolor agudo en el talón. Ahí, ese es el síntoma más característico del espolón. Como habíamos dicho, no es patognomónico, o sea, no es solamente del espolón calcáneo. Puede ser otras patologías. Pero ese es como, digamos, el síntoma más clásico. Más fuerte, el dolor. Ahora, doctor, ¿qué sentimos? Como que algo nos... como que es un dolor como de picazón o como que nos están enterrando algo. ¿Cómo es este dolor que se está presentando? Es un dolor muy punzante. Es un dolor muy punzante. Porque se siente como que quema. Como si fuera una aguja. Como si fuera una aguja, es un dolor muy punzante y muy localizado. De ahí también que el paciente lo asocie mucho a que tiene un pico en el talón. Realmente esto no sería fisiológico, tener una saliente ósea afilada en ninguna parte de nuestro cuerpo, porque se abriría paso con la piel. Como le decía, es una imagen óptica nada más, es un truco óptico, mejor dicho. Es una calcificación de la fascia, pero el calcáneo sigue teniendo su forma redonda para que nosotros podamos caminar sin que afecte la piel. Sin embargo, como el dolor es tan punzante, el paciente lo asocia como un pico, como si tuviera una saliente ósea afilada. El dolor es muy localizado en la inserción de la fascia. La inserción es donde se pega la fascia, donde va pegada, donde va insertada. Ese es el dolor, es muy localizado, muy específico. De hecho, es de este tipo de dolores que el paciente lo señala. Lo señala y se toca y me dice, me duele justo aquí. Y eso empieza a ir de la mano con el tratamiento. Bueno, el tratamiento lo vamos a hablar más adelantito. Claro. Ahora, yo quiero preguntarle, ¿siempre duele el pie cuando hay espolón calcáneo o puede haber alguno que no duela? ¿O siempre el dolor es característico y siempre está presente? Sí, como el espolón calcáneo, como lo habíamos dicho ya, es un artificio. Puede que el paciente no tenga ningún síntoma y en una radiografía salga como hallazgo, pues que tiene espolón y le mencionan, tiene espolón calcáneo. El paciente dice, nunca me ha dolido el talón, nunca me ha dolido el pie, simplemente está calcificada su fascia plantar y eso es lo que se ve en la radiografía. Y el paciente totalmente asintomático. Entonces sí puede haber sin dolor. Sí, claro. Bien, ahora doctor, ¿el dolor es más fuerte en las mañanas al levantarnos o se acentúa más por las noches o cómo sucede esto? Sí, el dolor es muy variable, es muy variable entre cada paciente y esto también va de la mano mucho cuál es la causa o causas que le están pues dando ese dolor al paciente. Un dolor mecánico, un dolor de trabajo nos va a dar pues al final del día, claro. Esto es, y siempre lo he tomado así personalmente, es también una lesión de oficio. Personas que están paradas todo el día, personal de seguridad, cajeros, ese tipo de oficios y trabajos y profesiones donde se está parado todo el día. Incluso colegas cirujanos han sufrido de fascitis plantar. Porque pues hay cirugías que duran hasta 12, 13, 15 horas. Así es, correcto. Y entonces, al final de la cirugía y al final de su día laboral, pues van a sufrir el mayor porcentaje de dolor. Cuando se asocia más a una inflamación crónica, donde ya tenemos otros problemitas ahí, como le decíamos, autoinmunes, metabólicos, diabetes, bueno, hay un sinfín de problemas articulares, entonces sí lo vamos a relacionar más en la mañana y va a amanecer el pie inflamado, más inflamado desde temprano. Bien. Ahora, doctor, ¿este dolor se va a mejorar cuando caminamos o empeora con la actividad? No, mejora con el movimiento. ¿Sí? Mejora con el movimiento. O sea, digamos que como que 1, 2, 3, arrancamos y como que va calentando motores y ya no duele tanto. Sí, estiramientos también y más que nada es distribuir el peso lo más que se pueda. Vamos a distribuirlo. Entonces, a ver, doctor, me quiero detener en la cuestión del calzado. ¿Qué podemos utilizar? Porque hay muchas personas que
un zapato plano, o sea, muy, muy plano, les lastima. O con una pequeña elevación de a lo mejor 3 centímetros, les viene bien. Otros que prefieren los tenis, otros que no pueden con tenis. ¿Qué pasa con el calzado? ¿Cuál será el más óptimo en la generalidad? Digo, cada persona es diferente, pero en la generalidad, ¿cuál será el calzado más apropiado? El calzado más apropiado tiene que ver también mucho con el paciente. Y esto la verdad es que es muy raro. Es difícil que nosotros acudamos con un ortopedista para ver cuál es nuestro calzado adecuado, pero si somos muy científicos y ortodoxos, eso sería lo ideal, que un ortopedista, diagnosticándonos nuestra marcha, nuestra postura y nuestras deformidades, nos va a recomendar cuál es el mejor calzado. ¿Qué le parece, doctor, si con esto nos detenemos un poquito, hacemos una pausa, amigos, y regresamos para ver cuál es el calzado ideal para esta situación y otras? ¿Qué recomendaciones nos da el ortopedista que nos acompaña esta mañana? Vamos a la pausa, volvemos. La condición es más común en adultos entre 40 y 60 años, y las mujeres son más propensas a desarrollarla. En 2022, el IMSS atendió a más de 31,000 pacientes con fascitis plantar, una patología asociada al espolón calcáneo, lo que subraya el impacto nacional. Como lo vimos en la anterior cápsula, el espolón calcáneo es un crecimiento óseo que se forma en la parte inferior del hueso del talón. Este se desarrolla a partir del estrés repetitivo en el hueso y los músculos del pie. Grupos de riesgo. Aunque cualquiera puede desarrollarlo, ciertos grupos son más vulnerables. Las personas con sobrepeso u obesidad son las más propensas, ya que el peso adicional ejerce una presión excesiva sobre los talones y los pies. Los atletas, especialmente corredores o quienes practican deportes que implican saltar con frecuencia, también están en alto riesgo debido al impacto constante. Además, aquellos con pies planos o arcos altos pueden experimentar una distribución anormal del peso, lo que aumenta la tensión en el talón. La edad también juega un papel importante, ya que los tejidos que recubren el talón pierden elasticidad con el tiempo, volviéndose más susceptibles a lesiones. El uso de calzado inadecuado, sin el soporte o la amortiguación necesaria, es otro factor de riesgo crucial. Si te identificas con alguno de estos síntomas o factores de riesgo, es crucial que consultes a un profesional de la salud. Un diagnóstico temprano permite iniciar un tratamiento adecuado para aliviar el dolor y evitar que la condición se agrave. La salud es primero. Salud para todos. Muchísimas gracias por esta información. Seguimos hablando de espolón calcáneo con el doctor, permítame un segundo, ¿verdad? El doctor Emilio Jara Contreras. Doctor, antes de irnos a la pausa, nos quedamos en la cuestión del calzado. Creo que a muchas personas les interesa esta situación porque, bueno, no podemos generalizar, cada quien tiene algunas situaciones en los pies, pero es muy raro que uno acuda al ortopedista para que le recomiende el calzado necesario. Sin embargo, ¿usted qué recomienda? Siempre recomiendo un calzado con soporte adecuado en todas las regiones del pie. Como había mencionado, el pie se divide en antepié, mediopié y retropié. El mediopié es donde estábamos mencionando el arco. Uh-huh. Pero en las 3 regiones del pie se recomienda tener soporte. Entonces, un calzado adecuado, incluso se podría llamar ortopédico, va a tener soporte en las 3 regiones del pie. Entonces, es un zapato sin un talón exagerado, con un soporte de arco, e incluso la suela en la parte de los dedos también va a tener algo de aumento. Oye, doctor, ¿y para aquellas personas que tienen hallux rigidus, hallux valgus?
Sí, se recomienda pues zapato ortopédico. Tristemente no siempre es el más estético. Es que justo eso, porque queremos estar a la moda, doctor. Sí, así es. No siempre va de la mano con la moda, con las tendencias de la moda, pero bueno, sí se recomienda mínimo elegir un modelo con medio tacón y que el tacón sea uniforme, que también tenga un poco de plataforma. ¿Qué será, como de cuña? Adelante. No. Así es, Ajá. o sea, que tenga un aumento, pero en todas las partes del pie y que tenga su soporte de arco. Como el que le llaman talón corrido, talón de cuña, etcétera, Así ¿no? es, correcto. Tacón, perdón. Vamos a encontrar un poquito más de modelos en ese. A lo mejor Bien. en ese sentido. Así Bueno, muy bien. Ahora, doctor, ¿cómo se va a diagnosticar un espolón calcáneo? ¿Solo con la exploración física o también se requieren estudios de imagen? Para la lesión específica, la enfermedad específica de espolón calcáneo, no se requieren estudios de imagen, pero sí es buena praxis médica tomar radiografías al paciente para descartarle otros diagnósticos. Entonces, un ortopedista va a hacer estudios para saber cómo está la condición de todo el pie y el tobillo, inclusive también rodillas. Entonces, vamos a hacer un estudio integral del paciente para ver que no solamente sale espolón, pero para diagnosticar específicamente el espolón es clínico. Es clínico, Así solamente es clínico. Además, también ustedes ya, con tantos pacientes que han visto y todo, la experiencia, el expertise, pues entonces tan solo con verlo ya saben. Ahora, ¿la radiografía es el método principal para confirmarlo? No, es clínico, No, es clínico. sintomatológico, sí. Oiga, doctor, ¿un espolón calcáneo puede aparecer en los dos pies a la vez? Sí, claro, y no nada más puede, es frecuente. Es frecuente porque siempre vamos a comenzar, eso sí, se va a comenzar primero con un pie, con un solo talón, pero por instinto, por reflejo, vamos a empezar a distribuir el peso al otro pie, al pie que comúnmente se conoce como el bueno. Sí. Vamos a empezar a apoyarnos de ese pie y vamos a inflamarlo también. Entonces, no nada más se puede, sino que es muy común que sea bilateral la fascitis plantar, el espolón calcáneo. Bilateral. Ahora, doctor, entonces, ¿qué podemos, cómo es? ¿Esto viene también de una mala pisada, no? O un mal apoyo de nuestras plantas. ¿Esto Sí. se puede prevenir? Sí, se puede prevenir. Esas son consultas de ortopedia pediátrica, donde nosotros vamos a checar que el niño tenga una adecuada marcha y una adecuada pisada. Incluso lo estudiamos con el plantoscopio, donde es un aparato que realmente es un espejo con una lámpara y vemos qué regiones del pie está apoyando el niño. Y como decíamos hace un momento, donde se puede corregir es en la fase de crecimiento, nada más. Ahí, ¿verdad? Así es. Oiga, doctor, por eso es muy importante llevar a nuestros pequeños, aunque no notemos que estén pisando mal, pues una revisada no vendría mal. Ahora, Así es. ¿qué pasa? Bueno, yo creo que también se pueden dar cuenta en el desgaste de los zapatos, ¿no? ¿No se fija que en ciertos, bueno, de cierta persona, te fijas cómo pisa porque el desgaste a lo mejor es de enfrente, del costado, etcétera, y ahí puede denotar algo? También hay algunas personas, algunos fisioterapeutas que te dicen, a ver, préstame tu zapato para ver cómo está uno pisando. Sí, sí, claro, es un reflejo. No es lo más científico de hacer el zapato, porque hay muchas causas para que se desgaste el zapato, ya sea externo o internamente, pero sí es un reflejo claro de que estamos pisando mal y también de nuestras angulaciones óseas, nuestras angulaciones articulares. Si las rodillas las tenemos en alguna angulación, ya sea genovalgo o genovaro, también el talón, hay talovaro, talovalgo, e incluso en el antepié. Hay gente que tiene, y es algo muy común, es otro tema, pero el pie pronador es muy común en nuestra población ¿Y el occidental. pronador ese cuál es, doc? Es un pie donde en cada pisada se va a colapsar hacia adentro el pie, se va a rotar hacia adentro. Ay, pero Y es ese algo nombre muy está común. muy feo, ¿no? Pie pronador. Bueno, es que a mí se me hace que tengo. Ay, sí. Sí, es muy común en nuestra cultura occidental, en nuestra sociedad occidental es muy común el pie pronador. ¿Pero es una forma de pisar o es porque tenemos alguna situación ósea? Es una forma de pisar, pero generalmente se asocia a angulaciones articulares.
ya sea de rodilla o de tobillo o del mismo pie. Así es. Oiga, doctor, ¿cuánto tiempo tarda en desarrollarse un espolón calcáneo? Como cualquier sindesmofito, cualquier calcificación de fascia o tendón, es crónico. O sea, puede tardar meses, incluso años. ¿Tanto así? En que podamos ver la imagen radiográficamente, sí. Así es. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Solamente una antes de irnos a la pausa, doctor. Preguntan, ¿la fascitis y el espolón es lo mismo? No es lo mismo, como habíamos dicho, el espolón es un artificio, es una imagen compuesta por la calcificación de la fascia. Pero como ortopedistas, nosotros nada más tomamos en cuenta la enfermedad inflamatoria que es la fascitis plantar. Bien. Entonces, pueden estar al mismo tiempo, sí, pero estamos hablando de dos cosas diferentes. La imagen de la radiografía y la inflamación de la fascia. Bien. Doctor, vamos a hacer una pequeña pausa. Claro. Amigos, les recordamos que si tienen alguna duda o alguna pregunta la pueden hacer vía telefónica, vía WhatsApp o vía Facebook. Y también les recomendamos que vean el canal de YouTube Salud para Todos. Ahí están todos los temas por si quiere revisar este y los anteriores. Pausa, volvemos. Se puede inferir su impacto debido a los altos índices de obesidad y el estilo de vida de la población. La condición es una de las principales causas de dolor crónico en la región del talón, lo que afecta la calidad de vida de los poblanos. El diagnóstico se basa en síntomas clínicos y radiografías simples, pero estudios demuestran que el 20% de las personas con un espolón visible no experimentan dolor. Esto resalta la importancia de un diagnóstico diferencial para distinguir la afección de otras condiciones que causan dolor en el pie. Gracias por continuar con nosotros. En Salud para Todos estamos hablando de espolón calcáneo con el doctor Emilio Jara. A ver, doctor, estábamos en las preguntas del público. ¿El caminar descalzo después de un día de trabajo puede generar esto? No. De hecho, puede ser incluso una parte del tratamiento, caminar descalzo, estirarse, hacer actividad física y movimiento articular al final del día. Oiga, pero entonces, ¿qué pasa con eso que nos decían las abuelitas? De que nos acabamos, o sea, estuvimos todo el día trabajando, haciendo cosas, corriendo, lo que sea, jugando. De repente te quitas el zapato y entonces las abuelitas, no te quites el zapato porque no andes descalzo, porque tu pie está caliente y quién sabe qué tanto te va a pasar. ¿Esto es verdad o mentira? No, es un mito, sí muy arraigado. Como mencionaba, pues son algunas tradiciones que tenemos, pero sí es un mito. Realmente no causa ningún daño al niño correr descalzo e incluso le puede ayudar con su desarrollo psicomotor, con su desarrollo psicomotriz. Caminar en muchas superficies, arena, pasto, correr, saltar, jugar, es lo más sano fisiológicamente y evolutivamente para el ser humano. Caminar y correr descalzo. Ah, no, eso sí, correr descalzo sí, lo recomiendan y lo hacen en los preescolares, etcétera. No, pero yo digo que cuando llegas de todo el día y te quitas el zapato y te pones a caminar. Sí, no pasa absolutamente nada. ¿No pasa nada? No. Por eso yo decía que entonces no pasa nada. Así me decía mi abuelita y mire, todo bien. Doctor, dice, ¿las personas que están mucho tiempo paradas pueden sufrir esto? Sí, de hecho es una de las condiciones y razones, causas directas de la fascitis plantar y el espolón calcáneo es estar parado en una sola posición. Ahora, por ejemplo, una realidad es que, y el otro día me estaba poniendo a pensar, y todas estas personas, en general mujeres, la mayoría, que son cajeras de los supermercados, etcétera, pues están en sus turnos de 8, 9, 10 horas paradas y parados. ¿Hay alguna manera que se pueda ayudar? Sí, lo que se usa son plantillas ortopédicas y eso de acuerdo a cada paciente también.
O sea, en general para el espolón y para la fascitis, pero también si ya van con un experto, les van a dar una plantilla que sea exactamente para ese pie. Incluso tomamos en cuenta muchas cosas, edad, peso o sobrepeso, y esa sería como una de las medidas. La otra es estarse moviendo cada cierto tiempo. A veces esto no se puede, ya es política de cada empresa o institución, pero si alguien puede estarse sentando o caminando, aunque sea en una superficie corta, eso le va a estar ayudando, incluso distribuyendo el peso entre cada pie, subiendo un pie a cada ratito. Ese tipo de movimientos puede hacer que se inflame menos el talón. Bien, ¿esto se puede quitar o ya se aprende a vivir así? No, si se quita y hay tratamiento. Así es. Ah, bueno, menos mal, porque sí se ve que duele. ¿En qué momento tengo que ir a ver al doctor? Pues bueno, realmente se recomienda un chequeo articular y ortopédico. Después de los 30 años se recomienda mínimo cada 5 años si no se encuentra nada. Y si se encuentra alguna lesión o patología ortopédica ósea, cada año. Tristemente lo que siempre va a hacer que visiten al médico es el dolor. Entonces, cuando la clínica empieza, cuando los síntomas empiezan, hay que ir a ver al médico. Ahí sí. Ahí es cuando hay que acudir. ¿El uso de plantilla es recomendado o mejor primero voy al doctor? Siempre primero con un especialista, siempre. Siempre, ¿verdad? ¿Cómo me quito el dolor de talón si los analgésicos ya no me ayudan? Ah, esto es muy común, doctor. Ya se requiere un tratamiento más especializado, precisamente el experto es el que lo va a administrar. Aquí hay pues varios tipos de tratamiento, puede hacer incluso infiltraciones locales, pero las tiene que realizar un especialista. Entonces, ¿el espolón es una enfermedad que se ve con muchos especialistas? No, el espolón se trata con los ortopedistas. Ortopedistas solamente. Así es, correcto. Bien, doctor, hay unos lugares que te venden plantillas para, para esto. ¿Esto sí es bueno? Pues las plantillas o taloneras realmente solamente es una medida momentánea, temporal. Sí puede funcionar un poco, pero bueno, como les decía, no recomiendo que se automediquen, que se traten solos, porque luego se puede pues empeorar. Exacto, complicar o rarificar la condición. Bueno, y por último, una pregunta. Digo, ¿qué causa el espolón? Esto lo dijimos al inicio, pero a lo mejor llegaron ya que empezó el programa. ¿Qué causa el espolón? Una inflamación crónica, en este caso la fascitis plantar a nivel del calcáneo. Bien, ahora vamos con el tratamiento, doctor. ¿Siempre es necesario operar un espolón calcáneo? No, de hecho, es muy raro que se llegue a operar un espolón calcáneo. Es extremadamente raro. Hay ciertas cirugías. Estas cirugías se basan en cortar alguna parte de la fascia plantar. Como es tan raro, no hay tanta evidencia médica. La más conocida es la de Prado, la Dubrier, son las más conocidas, y se trata de cortar la fascia, pero son cirugías, la verdad, extremadamente raras, porque los resultados eran pobres. Entonces, actualmente ya hay cirugías de alta especialidad que estamos realizando ya en México e incluso aquí en Puebla, con aguja ecoguiada por ultrasonido, y ha mejorado mucho los resultados de las cirugías de ¿Esto no es invasivo? Es mínimamente invasivo. Es una cirugía mínimamente invasiva. Ambulatoria. Ambulatoria, así es, y ha mejorado muchísimo los resultados de las fasciotomías antiguas, por así decirlo. Pero repito, es difícil que llegue a una cirugía, un espolón o una fascitis plantar. Tiene que ser muy crónico, tiene que ser con resultados pobres de todos los demás tratamientos y medicamentos. Tiene que ser refractiva, como le llamamos, y es cuando podemos pensar en una cirugía, obviamente de alta especialidad. Bien, ahora, ¿qué tratamientos conservadores existen antes de llegar a la cirugía? Ya nos comentó que no es común, pero entonces, ¿cómo podemos tener esta ayuda preventiva Sí, el tratamiento conservador se trata, primero, cambiar la distribución del pie. Claro que también incluso podemos ayudarnos de otras especialidades para que el paciente se mueva mejor, baje de peso, etcétera, pero
básicamente se trata de desinflamar. Y eso va a ser con tratamiento médico, puede ser oral, y también con infiltraciones locales. Administrar mediante una inyección, una aguja, desinflamatorio en la fascia plantar. Así es. ¿El reposo y los ejercicios de estiramiento son efectivos? Sí, muy efectivos. De hecho, como habíamos estado ya comentando, esto es una patología de oficio. Es muy difícil que una persona realmente pueda descansar en un periodo prolongado de tiempo. Pero si pudiese descansar y hacer ejercicios de estiramiento, claro que incluso sin tratamiento médico, muchas fascitis, muchos espolones iban a mejorar. Van a mejorar. Bien, ahora doctor, las personas que ya tuvieron un problema así, un problema de espolón, ¿tienen riesgo de volverlo a padecer, de que vuelva a salir? Definitivamente es un padecimiento crónico. Ah, ¿sí? Si nosotros regresamos con los mismos detonantes que nos causaron esto, el dolor va a regresar y puede regresar incluso pues, más intenso. Fuerte. Ay, doctor. Bueno, de todas maneras, si lo atendemos hay calidad de vida. Así es. ¿Sí? Sí, es 100% tratable, es curable y bueno, se trata es un tratamiento a veces multidisciplinario y también de medidas generales del paciente, pero es 100% curable 100% y tratable. curable. Así es. Muy bien, eso son buenas noticias. Doctor Emilio Jara, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por tenerme. Gracias. Se terminó el programa, les agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. Les recuerdo que acudan a la consulta médica y también eviten la automedicación. Que tenga usted muy buen día. Nos vemos en la siguiente. Gracias. Gracias.